Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital del Ministerio de Salud. Mi nombre es Gonzalo León y el tema que nos convoca el día de hoy tiene relación con el abordaje y cuidado de las personas con algún tipo de demencia. En Chile se calcula que actualmente el 1,06% de la población presenta Alzheimer u otro tipo de demencia, cifra que aumenta a 7,1% en personas mayores de 60 años y que crece exponencialmente a mayor edad. Además, las demencias figuran en el lugar número 18 entre las enfermedades causantes de pérdida de años de vida saludable o discapacidad, pero suben al lugar número 3 en el grupo de personas mayores de 65 años. Pero más allá de esas cifras, sabemos las consecuencias que producen tanto en la vida de los pacientes como en su entorno cercano. Por eso hoy queremos comenzar a entregar recomendaciones para el manejo de estas enfermedades y específicamente desde la fonoaudiología. Particularmente hoy veremos el manejo del lenguaje y de la deglución, y para esto nos acompañan dos profesionales del Colegio de Fonoaudiólogos y Fonoaudiólogas de Chile. Ellas son, en primer lugar, Yenan Mohammad, académica del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile y docente clínico en la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás, Yenan? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Y gracias. también nos acompaña Paulina Matus, académica del Departamento de Fonoaudiología también de la Universidad de Chile y docente clínico del Servicio de Neurología del Hospital San Juan de Dios de Santiago. ¿Cómo están ambas? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar hoy día con nosotros. Les quiero recordar, antes de comenzar la conversación con ellas, que el chat ya está disponible para que envíen sus preguntas o comentarios a nuestras invitadas. Entonces vamos a dividir esta entrevista en dos. Vamos a partir con Jenan preguntándole lo básico, como para ir entendiendo un poco del tema. Jenan, si nos pudieras explicar qué son las demencias y por qué se producen. Hola, ¿qué tal a todos y todas quienes están viendo? Primero agradecer tanto a Hospital Digital como al Colegio de Fonoaudiólogos por la invitación. Bueno, las demencias en general son síndromes, un conjunto, ¿cierto?, de síntomas que se generan por alguna causa que produce una alteración en el cerebro. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa, alguna enfermedad que esté afectando las funciones cerebrales. Eso, a su vez, conlleva a que se afecten las funciones mentales o cognitivas. Puede ser la atención, la memoria, el mismo lenguaje. Y, por lo tanto, son este conjunto de funciones que nos permiten el pensamiento, que nos permiten el razonamiento, ¿verdad? Y el aprendizaje. Eso conlleva a que la funcionalidad se vea afectada en el sentido de que se dificulta la capacidad que tenemos de realizar nuestras actividades del día a día. Entonces empieza a notarse un cambio en cómo yo voy haciendo las cosas en mi día a día y además se pueden acompañar de dificultades a nivel psicológico o conductuales o en algunos casos motoras, dependiendo del tipo de enfermedad que está causando la demencia. Eso es súper importante de tener en cuenta porque durante mucho tiempo se ha hablado de la demencia senil, como haciendo una asociación entre que la demencia tiene que ver con el envejecimiento, con la vejez. Y eso en realidad no es así, las demencias no se producen por el envejecimiento, no hay nada en el envejecimiento que tenemos todos o que vamos a tener todos que produzca una alteración cerebral de ese estilo, sino más bien son tipos de lesiones o tipos de enfermedades que producen estas demencias y por eso hay de distintos tipos, como tú bien mencionabas, la de Alzheimer, que es la más conocida, pero también existen otros tipos que pueden ocurrir. Perfecto. Ahora, tú decías que no solamente afectan a adultos mayores, sin embargo, ahí al parecer se concentra el mayor número de personas afectadas por algún tipo de demencia. Eh, ¿Podemos decir más o menos a quién afecta más allá de adultos mayores, o qué tipo de adultos mayores se ven más propensos a sufrir algún tipo de demencia? Claro, o sea, lo más común o lo más frecuente es que ocurra en personas mayores porque la edad sí tiende a ser un factor de riesgo. Pero, como decía, no todas las personas mayores van a tener una demencia, ni todas las personas que tienen demencia son personas mayores. Ahí se ha visto que los factores que podrían predisponer a que en el futuro una persona pudiese padecer una demencia están muy asociados a cómo fue las trayectorias de salud y las trayectorias de vida que tuvieron durante todo el curso de vida. Entonces, en ese sentido, eh, influyen aspectos como la escolaridad, influyen aspectos tanto ambientales como aspectos genéticos y aspectos de salud social.
y por eso se ha visto que en los países de más bajo ingreso ha aumentado tanto como la prevalencia en el fondo de las demencias, porque son países que han tenido un envejecimiento muy acelerado, con bajas políticas públicas que busquen la prevención de estos casos y que se traduce en esas cifras que tú bien mencionaste. Ahora vamos a ir entrando de a poco en materia. Queremos llegar a conocer las recomendaciones específicamente desde la fonoaudiología, pero antes de eso quería preguntarte cómo afecta finalmente tanto el Alzheimer como otro tipo de demencia, y en particular la autovalencia y la autonomía de las personas, que es al parecer lo que más se ve afectado, ¿no? Claro, o sea, desde el punto de vista más funcional, en el fondo la autovalencia tiene que ver con la capacidad que tenemos de realizar nuestras actividades del día a día de forma independiente. Estas actividades son variadas. Nosotros en el día tenemos actividades más complejas, como puede ser el trabajo, como puede ser la vida social, la participación en comunidad, la participación política, hasta actividades más básicas como son el poder comer, ir al baño o desplazarme en un espacio. Entonces, en el fondo estas actividades se van afectando de manera progresiva, partiendo por unas afectaciones aquellas que son más complejas y llegando, ¿cierto?, cuando esto progresa y etapa más avanzada, a las actividades más básicas. Y esto va a requerir entonces de que alguien apoye, que por lo general es quien toma el rol de cuidador o cuidadora, para que la persona pueda mantener el mayor tiempo posible sus actividades de la vida diaria y su participación en sus distintos espacios. Ahora la autonomía tiene, por lo menos cuando la entendemos desde este punto de vista, que hay distintos tipos de autonomía también, a modo más individual, hacemos referencia a la capacidad que tenemos para tomar nuestras propias decisiones. Ya, por ejemplo, nuestras propias decisiones en salud, elecciones de vida, ¿verdad?, que tomamos a diario. Y claramente si las funciones mentales o cognitivas se empiezan a ver afectadas y la capacidad de comunicar también y de poder expresar nuestras opciones, se puede tomar como que esa autonomía se ve afectada. Pero ahí el foco principal es como cambiar esa idea de que porque una persona tenga una enfermedad o una condición, la autonomía tiene que verse afectada. Lo ideal ahí sería mantener eso el mayor tiempo posible desde una atención respetuosa y centrada en la dignidad y en los derechos de las personas. Ahora, una de las cosas que queríamos ver hoy día o aprender es sobre el lenguaje en las personas con algún tipo de demencia. Entonces, en términos de comunicación o lenguaje, ¿cuáles son los cambios que se pueden observar en una persona con alguna de estas enfermedades? Bueno, ahí va a depender mucho del tipo de enfermedad que está causando la demencia. Hay algunos tipos de demencia que afectan directamente el lenguaje, entonces uno lo que va a ver es que la persona va a tener dificultades, por ejemplo, para encontrar la palabra que quiere decir, que a todos nos pasa y en cierto grupo puede incluso ser normal, pero eso se va aumentando, acrecentando y va dificultando la capacidad de comunicar con el otro. Estaba comentando que va a depender mucho del tipo de cuadro que la persona esté pasando. Hay algunos tipos de demencia que afectan primero el lenguaje, entonces se traduce en dificultades en la expresión o en la comprensión de las conversaciones, de las palabras, y que van avanzando conforme va progresando el cuadro. Pero aunque no sea un tipo de demencia que afecte directamente el lenguaje y que pueda partir, por ejemplo, con dificultades de memoria, que es lo más clásico, la comunicación, es decir, la forma que tenemos de interactuar se puede ver afectada, ya sea por ejemplo, al inicio, olvidos de las conversaciones que tuvimos, reiteraciones de mensajes, ¿verdad? Estas dificultades como para encontrar la palabra, que a veces la persona sabe lo que quiere decir, pero no lo puede llegar a decir, y que eso va aumentando conforme pasa el tiempo. A veces también puede afectar la capacidad lectora, de comprensión lectora, de generar ideas nuevas, y eso va, y también hay fortalezas que se van manteniendo. O sea, al inicio las personas logran de una otra manera igual mantener una conversación, ¿cierto? Y eso va avanzando en que van requiriendo más apoyo. Entonces, a medida que el cuadro va avanzando, quienes actúan como interlocutores o los compañeros de comunicación tienen que ir tomando más el peso para ir comprendiendo, y ya en etapas más avanzadas las dificultades pueden ser mucho más severas y se puede llegar a un mutismo, por ejemplo, o dificultades severas en la expresión verbal o en la comprensión. Pero ahí lo importante es señalar es tomar el rol que tenemos todos en la comunicación con las personas, es decir, que no se vea como que si una persona tiene ciertas dificultades para comunicarse, está limitada en participar porque
por lo menos necesitamos 2 personas, ¿cierto? Entonces el rol que puede tomar el interlocutor o la interlocutora es sumamente relevante para favorecer esa participación y la inclusión en los espacios que cada uno tenga. Perfecto. Ahora, teniendo eso en cuenta, ¿cuáles son las recomendaciones para poder abordarlo, ¿no? Según la etapa, además, en que se encuentre esta condición en el paciente? No es lo mismo, tal vez, intentar comunicarse o intencionar una cierta comunicación con un paciente que tiene una demencia incipiente con uno que ya está en una etapa más avanzada. Entonces, ¿qué podríamos recomendar ahí a las personas, sobre todo a los cuidadores y cuidadoras? Perfecto. Bueno, al inicio bueno, como forma transversal, sobre todo al inicio, es importante no interrumpir, ¿cierto? O no querer hablar por la otra persona si es que está mostrando algunas dificultades de comunicación. O sea, instar a que sea la persona la que pueda mantener y usar su comunicación el mayor tiempo posible. Hay algunas estrategias que son más específicas que uno puede trabajar con la persona con demencia, que tienen que ver con estrategias para rodear estas dificultades para evocar las palabras, ¿cierto? Dar pistas, por ejemplo, como con qué letra empieza, con el sonido inicial, instar a decir otra palabra que pueda significar lo mismo. Y algo que se ha visto que es bien favorecedor son los apoyos visuales, ¿ya? Por ejemplo, poner etiquetas de los lugares donde encontramos las cosas en la casa para que favorezcan también la orientación. Es una estrategia que se puede ir utilizando y favorecer un ambiente ordenado y las rutinas. ¿Ya? Las rutinas y el apoyo en la comunicación en los distintos momentos del día. Eso por un lado. Lo otro es ir avanzando en ir trabajando con nosotros le llamamos sistemas de comunicación alternativos o aumentativos, que en el fondo son otros medios para comunicar que no dependan solamente del lenguaje verbal. Entonces ahí nos encontramos con, por ejemplo, libretas con imágenes que tengan algún tipo de significancia para la persona, que apoyen, por ejemplo, un tema de conversación que sea del gusto. No sé, por ejemplo, a una persona le gusta mucho hablar de la jardinería, tener esos elementos de manera visual para que se pueda apoyar en lo que la persona quiso decir. También se arman cuadernos de memoria, donde la persona puede ir dejando un registro de lo que va haciendo durante el día para que pueda recuperarlo, ¿cierto? Y pueda leerlo si todavía tiene la capacidad de leer y puede ir comunicando qué fue lo que hizo durante el día a un tercero que le está preguntando. Ya a veces también se trabajan con guiones en ese estilo. Y también el dejar también etiquetas visibles, ¿cierto? De cosas que ya se hicieron en el día. O sea, a veces puede haber un olvido de, por ejemplo, si la persona ya almorzó o no, y ir dejando eso para también disminuir el periodo de angustia, si es que alguien no está en la casa y salió, que tenga todo eso de la manera más visible a modo de ir trabajando esos aspectos. Una estrategia o algo que se hace que es bien importante es el manejo de la comunicación por parte de la familia. Entonces, por ejemplo, estrategias que se pueden realizar es evitar preguntas muy abiertas. Por ejemplo, si a una persona le quieren preguntar qué quiere para comer, evitar el qué quieres comer, sino, por ejemplo, dar 2 opciones. Tenemos esto y esto otro, y así la demanda que tiene la persona sobre esa respuesta es mucho más simple, porque tiene que responder entre 2 opciones, o preguntas que lleven al sí o no, pero siempre en relación a las actividades que está realizando. Otro aspecto que también favorece la comunicación es que la persona se involucre en actividades que sean significativas para ella. Si una persona que trabajaba en fotografía, por ejemplo, que pueda mantener actividades asociadas a la fotografía y que esas actividades se vayan amoldando a la capacidad funcional que tiene para realizarla. Eso es sumamente relevante. Y ya en personas que quizás están cuidando a alguien que está en una etapa más avanzada, donde la producción, la capacidad de hablar está muy limitada y de repente generan conductas como alaridos, eh, eh, repeticiones de vocales, ¿cierto? Que no podemos entender a qué se refiere. Ahí también el manejo ambiental es súper importante porque a la persona no poder comunicarse, no puede decir qué es lo que le está afectando. O sea, a veces puede ser que esté con un problema de dolor, que esté incómoda, que haya mucha estimulación o que haya muy poca. Entonces, ir viendo qué variables del ambiente están generando algún tipo de estrés para responder a ese tipo de conductas comunicativas que tienen ya en etapas, estoy hablando de etapas más avanzadas. Ahora, mientras te escuchaba, se me ocurría una pregunta que muchas veces ocurre, y a mí me ha pasado también en lo personal, de cuando uno empieza a establecer o intentar establecer una comunicación
con alguna persona con demencia, especialmente de Alzheimer, a veces cuesta, como para el cuidador o cualquier otra persona que se comunique, hay como una barrera, digamos, comunicacional. Cuesta, como que uno no entiende finalmente qué le está pasando a la otra persona. De qué manera el cuidador, la cuidadora o una persona cercana se puede preparar para eso, porque no es fácil romper tampoco esa especie de hielo y empezar a intentar y forzar una comunicación que no siempre es fácil. Claro, ahí una estrategia quizás o una manera de llegar a otra persona es a través de elementos, como decía, que sean significativos. O sea, si vemos que hay una dificultad para entablar algún tipo de conexión o comunicación, tratar de acercar a la persona a un elemento que sea la música, si le gustaba pintar, el dibujo, algo que realmente tenga una relevancia, un álbum de fotografías que pueda llevar a que la persona se conecte con el otro a través de una actividad que tenga algún tipo de relevancia y desde ahí empezar a probar. Ahora hay muchas estrategias, como por ejemplo yo mencioné el tema de cómo hacer preguntas, que es una, pero existen otras y esas se van trabajando en conjunto justamente como tú dices con la cuidadora, con el cuidador, buscando cuáles son a las que a la persona, como a la diada, cuidador, persona cuidada, les sirven realmente. Porque hay muchos tips que uno puede entregar, pero lo más probable es que 2 o 3 sean las que realmente esa familia va a poder ocupar y le va a servir de mejor manera. Pero sí el tener algún tipo de elemento más concreto, que se pueda relacionar a la persona, que se pueda involucrar en lo que se está haciendo, es algo que sirve. También tratar de eliminar los distractores ambientales. Por ejemplo, si está, no sé, la tele prendida muy fuerte o hay muchas personas hablando a la vez, es probable que nos cueste más comunicarnos con la persona con demencia versus si tenemos un ambiente más silencioso donde quede muy claro que estamos en una conversación entre 2 personas y evitamos esos distractores que pueden generar ciertas dificultades. Ahora Bueno, perdona, disculpa, una cosa muy pequeña, y evitar forzar. También a veces puede ocurrir que la persona diga cosas que quizás no están relacionadas al contexto inmediato, sobre todo ya en etapas un poco más medias, ¿verdad? Que pasen periodos de angustia, de ansiedad. Evitar estar contradiciendo todo el tiempo de que eso no es así, sino tratar de tener ser un poco más responsivo en el sentido de evitar esos periodos de angustia. A veces por no conocer, uno tiende a forzar ciertas instancias o tratar de llevar a la persona a una realidad que no es factible en ese momento. Ahora, hay algunos elementos que están muy unidos, lenguaje con memoria, y obviamente eso también impacta en la comunicación. Entonces, para poder tener un lenguaje un poco más estimulado, ¿de qué manera también podemos estimular la memoria, que es una de las grandes funcionalidades que se ve afectada con las demencias? Ahí, por ejemplo, hay mucha gente que recurre a juegos de crucigrama, los puzzles, la música. ¿Son realmente útiles este tipo de juegos o ejercicios? Todo tipo de juego que genere una entretención y una actividad de ocio, y si a la persona le gusta realizarlo, está ok mantenerla. O sea, si una persona que le gusta realizar sudoku, que le gusta realizar crucigrama y los puede seguir realizando, ahí no hay ningún problema. Ahora que eso vaya a llevar a una mejoría de la memoria en una persona con este tipo de cuadros, no, eso no tiene mucha evidencia que digamos, sino más bien la memoria muchas veces se trabaja por medio de estrategias que permitan ordenar la información dependiendo si la dificultad está para encontrar esa información que tenemos guardada y sacarla, o si tenemos dificultades para almacenarla. Entonces, hay algunas estrategias que se trabajan directo con la persona, sobre todo estamos hablando ya en momentos más iniciales, de cómo ir entrenando a través de la fortaleza. Hay tipos de memoria que se conservan mejor, como son la memoria de cómo hacemos las cosas, ¿cierto? Como la memoria más de los procedimientos. Y otras que cuesta un poco más mantener. Entonces hay ciertas estrategias que se ocupan en las terapias, ¿cierto? Que nosotros como fonoaudiólogas ocupamos, u otros profesionales también, para tratar de mantener esa información el mayor tiempo posible. Y luego ya están las estrategias como más de tipo compensatorio, que son el uso, como yo te decía, de estas agendas visuales que marquen, por ejemplo, la rutina del día, el uso de calendarios y alarmas, siempre y cuando la persona tenga la posibilidad de ocuparlos.
la música sí se ha visto que es un muy buen reminiscente. O sea, las personas muchas veces lo que está asociado a la memoria musical se guarda por mucho tiempo y es un muy buen estimulante cuando son músicas significativas para la vida de la persona. Incluso se ha visto que se pueden acceder a otros recuerdos como el baile u otro tipo eh, de tareas a través de la música. Súper. Vamos a pasar a un tema que está relacionado, pero también al mismo tiempo un poco distinto, siempre desde la fonoaudiología. Paulina, una de las funcionalidades, de otras funcionalidades que se ve afectada con la demencia es la deglución, es decir, la capacidad de tragar. ¿Por qué ocurre esto finalmente en este tipo de personas? Sí, efectivamente ocurre eso y en la gran mayoría de las demencias y eso va fluctuando en base al tipo de demencia, si va a aparecer en estadios iniciales o más avanzados. Ahora, el por qué ocurre pueden ser muchos factores. Específicamente si lo vemos solo por la demencia, se enfoca principalmente porque, como sabemos, en la demencia va a haber una afectación a nivel cerebral. Ya si lo pensamos con la demencia más típica o la más estudiada, que es la demencia tipo Alzheimer, lo que nosotros vamos a ir viendo es una atrofia, que es como una disminución de la masa cerebral y que se da específicamente en zonas que están muy relacionadas desde el inicio con la deglución. Por ejemplo, en estadios más iniciales, todo lo que sea alteración al nivel del lóbulo temporal va a desencadenar de que las personas empiezan a perder a nivel sensorial el gusto y el olfato, el recuerdo de lo que eran el sabor y los olores de de cada uno de los alimentos. Después de a poco, esas mismas lesiones cerebrales lo que van haciendo a nivel de la musculatura es que se empieza a afectar tanto la fuerza como la coordinación de los procesos de la deglución. Ya entonces en estadios iniciales lo que vamos a ver es que primero se ve afectada, por ejemplo, la masticación. ¿Ya? Va a haber mayor dificultad para formar un bolo, para procesarlo, ya sabemos que lo primero va a ser la parte sensorial, entonces van a sentir distinto y eso claramente después va a repercutir en cada una de las etapas de la deglución que vamos a ir viendo, que es todo este paso, como tú bien dijiste, que es desde la boca hasta el estómago. Pero también hay otras como características que potencian el que la disfagia se vea en personas con demencia, que es por ejemplo la polifarmacia. Ya en general, como bien dijeron al principio de la charla, la demencia se da principalmente en personas mayores, más que en población joven, y las personas mayores, como bien sabemos, tienen un alto consumo de medicamentos la gran mayoría. Ya, y lamentablemente ese consumo de medicamentos, muchos de ellos, potencian que se desarrolle de forma mucho más rápida la disfagia, que es este trastorno de la alimentación. Ya como por ejemplo hay algunos de los medicamentos que son ansiolíticos que lo que hacen es disminuir la tensión de las personas y eso hace que claramente uno procese mucho peor el cómo está movilizando el bolo alimenticio dentro de la boca. Hay otros que, por ejemplo, lo que hacen es disminuir la saliva y con menos saliva claramente es mucho más difícil formar este bolo también. Y otros que lo que hacen es disminuir la vigilia, que eso lo vemos más en estadios más avanzados. ¿Ya? Y otros que también que son antipsicóticos, que lo que hacen al final tratan de disminuir estos episodios psicóticos, pero como repercusión es que aumentan los trastornos involuntarios, ¿ya? O sea, hay más movimientos asociados que dificultan la alimentación. Entonces puede ser por eso y también por otros factores propiamente de la edad, ya cuando se dan edades más avanzadas. Eso es como lo principal que uno va viendo de por qué va en paralelo la demencia con una disfagia. Ahora, muy brevemente, si pudiéramos resumir cuáles son los síntomas finalmente donde uno podría identificar un inicio de disfagia en una persona con demencia. En general, lo primero que empezamos a ver, como dije anteriormente, hay una dificultad en la formación de bolo. Ya cuesta la parte masticatoria, cuesta deglutirlo, porque lo otro que también se ve, que uno cuando está deglutiendo, justo en el momento antes de deglutir, uno realiza una apnea, que es este pequeño rato en el cual uno aguanta la respiración. Esa apnea en las personas con demencia se prolonga, es mucho más largo, entonces el bolo ya cuesta más que baje hacia el estómago, que se propulse. Las otras características que hay es que además las personas empiezan a perder la capacidad como para ir limpiando cuando sienten esa sensación de que algo les quedó, ya no lo empiezan a hacer, entonces no empiezan a limpiar de cierta forma los restos que pudieron haber quedado.
ya durante la alimentación. La parte sensorial, empiezan a dejar más comida al interior de la boca sin darse cuenta, y eso nosotros sabemos que después, si no hay una adecuada limpieza, ese alimento ya por gravedad o por falta sensorial también va a hacer que se caiga quizás en momentos que no estaba el cuerpo preparado para proteger la vía aérea. Junto con eso también lo que vamos a ver es que claramente todos estos que yo dije anteriormente van a ir haciendo que la disfagia sea cada vez más severa. Ya van a tener que ir cambiando el tipo de alimentación que están haciendo, se van a ir aturando no solo como les dije al principio, quizás con la masticatoria que son alimentos más sólidos, sino que también con alimentos más líquidos después con el curso de la enfermedad, pensando en una enfermedad tipo Alzheimer que es la más típica. Eh, y eso claramente va a generar que hayan episodios recurrentes de neumonía aspirativa, que eso claramente nosotros como sabemos es lo que a nivel fonoaudiológico tratamos de evitar lo máximo posible, porque ese es una de las causas de muerte en personas con demencia. Entonces, ese es más o menos lo que uno va a ir viendo. Ok, y además de esto último que tú describes, y en particular sobre la alimentación o la nutrición de las personas, ¿cómo se ve afectado esto finalmente con los problemas de deglución? Lo que vamos a ir viendo, además de las neumonías aspirativas recurrentes, que es como la causal de que las personas con demencia asistan al servicio de urgencia, vamos a tener atoros constantes, bajas de peso importantes desde el inicio de la patología en algunos tipos de demencia, porque empiezan a rechazar los alimentos, rechazar por gusto, rechazar también porque se dan cuenta que se están atorando más. También vamos a ver, a diferencia de otras poblaciones que cursan con disfagia, acá no vamos a ver fiebre, que es como un antecedente súper típico de cuando uno dice la persona está cursando con una neumonía. Acá no se suele ver, no está muy descrito, ya por ser población mayor. Entonces, más que nada es la baja de peso, atoros constantes y atoros importantes, o sea, los usuarios y los cuidadores nos dicen, o sea, en un momento quedé con la cara morada porque me estaba ahogando. Eh, Neumonías aspirativas y eso principalmente es como lo que más se ha descrito. Deshidratación también. Ahora, teniendo eso en cuenta, ¿cuáles serían las recomendaciones para el manejo de la disfagia en personas con demencia? Las recomendaciones quizás vienen muy desde cerca, pero claramente consultar a fonoaudiología desde el inicio ni siquiera desde los síntomas fonoaudiológicos. Ya eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo esta lucha, de que la labor fonoaudiológica tiene que ser desde que idealmente estamos con la sospecha diagnóstica de una demencia. Ya, porque la idea no es llegar cuando ya están los síntomas y tratar de hacer un tratamiento en ese momento, sino que el abordaje siempre tiene que ir hacia lo precoz, algo preventivo. Ya, porque nosotros sabemos que nosotros en realidad no solamente estamos para disminuir algunas dificultades, sino que también vivimos todo este proceso de acompañamiento junto con el resto del equipo rehabilitador, que es el terapeuta ocupacional principalmente y kinesiología. Ya, somos un vínculo constante tanto con el usuario, con la familia y el equipo en general, ya porque por lo menos lo que pasa en la realidad en la cual yo trabajo, el médico, nosotros sabemos que tienen los controles y que los van viendo cada 3 meses, 6 meses o cuando pasa algo más crítico, pero el equipo rehabilitador está siempre, o sea, uno tiene terapias por lo menos una vez a la semana. Em, entonces, si me preguntas, ese sería el ideal. ¿Cuál es la realidad? Nosotros sabemos que a nosotros nos llegan las derivaciones cuando ya vemos que el usuario está teniendo dificultades para alimentarse, que ya bajó de peso, harto de peso, o sea, por lo menos 5 o 10 kilos, y ahí ya nos empiezan a llegar de que la familia nos dicen que se están atorando, y claro, nosotros empezamos a hacer las entrevistas ya más en profundidad y nos damos cuenta de que todo esto partió, no sé, 1 año, 2 años antes de que fue derivado con nosotros. Eh, entonces ahí ya no es tanto quizás vivir este proceso hacia el confort, sino que es ya tratando de disminuir el riesgo que tiene la disfagia. ¿Ya? Eso es un poco a lo que estamos como ya acostumbrados a hacer en la rehabilitación ahora con las personas con demencia. Ahora, sabemos también que en la realidad muchas personas no pueden acceder a atención de salud en general, no solamente fonoaudiólogos, incluso a un geriatra o otro tipo de profesional. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso de una persona con una demencia incipiente, ¿cuáles son los cuidados que tendría que tener, valga la redundancia, su cuidador o cuidadora para ya sea evitar estos problemas que tú describes o disminuir el riesgo en el caso que ella lo tenga? Eh,
Mira, en general, el ideal sería si no puede contar con fonoaudiología. Nosotros sabemos que fonoaudiólogos no hay, por ejemplo, muchos en atención primaria hasta ahora. Estamos recién ya ahí empezando con este apogeo de a poquitito, gracias también al distintos planes que han ido saliendo. Eh, pero yo creo que el manejo inicial debería ser desde lo que ya las mismas personas van realizando de forma independiente. Yo me he dado cuenta que los usuarios mismos empiezan a compensar algunas dificultades. Por ejemplo, me atoro con la carne, la eliminaron. Ya me atoro comiendo galletas, las elimina. Yo creo que ese es el primer paso que es muy intuitivo y que las personas, tanto la persona con demencia como los cuidadores se van dando cuenta, ya en base a este miedo de que saben cuál es la consecuencia después de. Lo otro, súper importante y que en general no pasa mucho, la higiene bucal es pero fundamental. Pasa mucho que dicen, está comiendo menos, quizás no hay que hacer tanto aseo, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que independiente, la saliva igual tiene una cantidad de microbios gigantes y que eso también, independiente de que quizás no está comiendo tanto por boca, cuando por ejemplo están con algún tipo de alimentación enteral, la saliva igual con todos estos microbios que puede llegar a tener, también va a repercutir en una neumonía aspirativa que va a generar al final desencadenar las dificultades que ya hemos conversado. Lo otro, el posicionamiento durante la alimentación. Si es una persona que sigue con harta alimentación a nivel vía oral, tiene que tener un posicionamiento adecuado. Si está, por ejemplo, ya en camilla, privilegiar que ojalá la posición sedente, ya en la cama o en la camilla, que la alimentación sea ojalá dosificada, no que pase esto de que son volúmenes gigantes de comida. Si ya sabemos que las personas ya no están sintiendo los mismos sabores, no tiene mucho sentido aumentar tanto la ingesta, sino que la idea es ir fraccionándola. ¿Ya? Y dosificar también me refiero en base a cómo uno va administrando la alimentación, porque llega un momento en el cual el usuario no es capaz de alimentarse, ¿no es cierto? Pero que eso ojalá hay que tratar de potenciarlo al máximo posible, porque uno cuando come, uno sabe cuál es la velocidad a la que come. En cambio, cuando ya pasa a ser administrado por otro, pasa a ser mucho más rápido porque esta otra persona quiere hacer otras cosas, por ejemplo, el mismo cuidador, o cuando está institucionalizado, la persona también está con muchos otros usuarios que tiene que seguir atendiendo, entonces va muy rápido. Ya esa dosificación también es súper importante ir controlando la velocidad de cada uno. Ya esas recomendaciones en general y también la hidratación. Ya porque lo que hemos visto, las personas a lo largo de la demencia cada vez tienen menos hambre, pero lo que sí siguen teniendo es sed. Ya, entonces eso claramente es lo que hay que seguir potenciando, porque lo que suele pasar es que siguen dando mucha comida, porque es la que tiene los nutrientes, pero el agua la empiezan a dejar un poco de lado. Ya, y al final debería ser una nivelación entre ambos y sobre todo con esto del confort, siempre potenciar la hidratación. Paulina, cambios también, por ejemplo, en la preparación de los alimentos. Tú mencionabas que hay pacientes que dejan la carne, pero tal vez se les puede dar de otra forma, molida, por ejemplo, o legumbre, no sé si es recomendable moler, hacer las papillas, ese tipo de cosas. Eso sí, pero claramente va a depender, no lo había visto al principio, porque va a depender de la evaluación, ¿ya? Porque hay usuarios que, por ejemplo, les va muy bien con las papillas y les va muy mal con los líquidos y otros que de repente es al revés, ya que les va mucho mejor con alimentos que son más líquidos a que son más papillas espesas. Ya, entonces eso claramente depende de una evaluación. Lo que hemos visto en general es que las papillas funcionan mucho mejor, pero siempre tienen que ser supervisadas. Y estas papillas, igual el riesgo que hay que tener cuando se administran es a nivel visual, ya hay una alteración, o sea, pasar de ver comidas que estamos súper acostumbrados como las cazuelas, las lentejas para estos días fríos o los porotos, y que después sea todo papilla del mismo color, porque en general pasan a ser del mismo color todas, ya hace que la persona no la quiera recibir igual a como estaba recibiendo la alimentación antes. Ya entonces ahí también hay un juego de cómo uno tiene que ir hablando con la familia o con las personas que estén a cargo de la persona con demencia en estadios más avanzados, de cómo uno va a presentar también las distintas comidas. Perfecto. Vamos a pasar entonces a las preguntas que nos han llegado desde el chat. El tema da para mucho, podríamos estar un buen rato conversando y entrando más en detalle, pero lamentablemente el tiempo es un poco limitado. Entonces, hay una primera pregunta que dice, ¿en qué momento se debe consultar al médico? Más allá de que ustedes comentaban que idealmente hay que tener una supervisión médica y de especialistas desde un inicio, pero el paciente o la persona que nos escribe dice, a veces me olvido dónde dejo las cosas, me cuesta recordar nombres. Por ejemplo, tengo 64 años y mi padre sufrió Alzheimer
Y en este caso, además, ¿qué médico debería consultar? No sé, ¿respondo yo, no? Dale, Paulina. Yo creo que si ya está, yo creo que cualquier persona que ya tiene miedo y tiene la autonomía para poder pedir una derivación, siempre es oportuno ya hacerlo, para descartarlo y también para tranquilidad. Yo lo recomiendo y sobre todo porque ya hay un antecedente familiar. Ya, ¿quién sería el ideal? Puede ser, idealmente yo lo que creo es neurólogo. Y ahí también podría ser geriatra, que son los dos que más están a cargo de hacer las evaluaciones como pertinentes. Y ahí las propias derivaciones que correspondan. Perfecto. Genan, una pregunta para ti. Dice, muy interesante el tema. La pregunta que realiza la persona es, ¿cómo abordar una conversación con una persona con demencia donde confunde su hijo con su marido, por ejemplo? ¿Se le debe contradecir que está equivocada? Y de paso, felicitaciones por la charla. Muchas gracias por la pregunta y por las felicitaciones. Se recomienda cuando las personas ya están en ese momento en donde empiezan a confundir, ¿cierto? Empiezan a tener olvidos ya más asociados a su propia historia de vida, se recomienda no contradecir en general. Se recomienda evitar eso porque la persona no tiene, lo probable es que no tenga la capacidad de comprender de buena manera y orientarse en ese espacio temporal o personal. Y puede ser contraproducente porque puede generar cierto tipo de, a veces, dependiendo del caso, cierta angustia, confusión, extrañeza, desconfianza, ¿cierto? Entonces, lo ideal en esos casos, desde mi perspectiva, y también te dejo a Paulina si puede comentar desde su experiencia, es no contradecir, ¿cierto? Cuando hay ese tipo de errores, por lo que ya mencioné anteriormente, y tratar de vincularse, como dije, con la persona desde su interés o desde la misma historia que la persona está relatando. Yo también estoy de acuerdo con no tratar de corregir constantemente porque al final lo único que generamos es que la persona se empieza a aislar antes, mucho antes, ya porque se van dando cuenta de que los corrigen constantemente y eso también aburre. Ya yo creo que a uno, si nos pasa que nos van corrigiendo en el trabajo día a día, claramente uno se aburre y se termina frustrando y no sigue haciendo la misma actividad. Y acá pasa exactamente lo mismo. O sea, al final nosotros lo que siempre queremos tratar de prevenir es que la persona no termine aislada, por ejemplo, en su pieza sin querer comunicarse. Ya, entonces, estoy de acuerdo. Súper buen consejo, porque al parecer es como algo muy clásico, digamos, muy recurrente, esto de contradecir a la persona. No sé si a propósito de eso mismo que ustedes comentaban, muchas veces se presentan como situaciones de humor y a veces la persona tampoco entiende el humor porque se están riendo. ¿Eso también va en la misma línea de lo que ustedes señalaban? Claro, sí, el humor, la comprensión del humor tiene características tanto cognitivas y lingüísticas, si lo queremos poner de esa manera, que en una persona con dificultades de ese nivel le puede costar entender, por ejemplo, una broma, la ironía, el sarcasmo, porque requiere de integrar información. ¿Sí? Uno no lo descifra solamente escuchando las palabras, sino que tiene que entender el contexto. Entonces sí puede ser que eso ocurra en este tipo de casos. Llenan, ya que tú estás aún en pantalla, dice, ¿cuáles serían los primeros signos de demencia? ¿Dónde tenemos que ya acudir a un especialista? Bueno, cuando la persona se da cuenta o alguien de la familia o algún cercano de que hay un cambio en la capacidad de realizar ciertas actividades o hay muchas quejas de olvidos o pérdida de memoria, que por lo general es lo más clásico, ¿cierto? O de otras habilidades, se recomienda consultar con el médico. Igual ahí rescatar que también va a depender mucho del sistema en que cada persona está inserta. A nivel del sistema de salud público, todas las personas, ya, bueno, pensando en personas mayores, la verdad, tienen el acceso al examen médico preventivo de adulto mayor. Ese examen tiene una visión integral e incluye estos pesquisajes cognitivos que si ven que está cambiando o que está bajo cierto puntaje, lo ideal ahí es que se accionen cierto las derivaciones oportunas. Y también hoy en día esto está en el GES, entonces también debiese haber una ventana ahí diagnóstica de oportunidad más rápida, pero claro, cuando uno nota que las dificultades
son para preocuparse, o sea, que genera una, como dijo Paulina, ya me está generando una molestia, no es malo consultar, pero también teniendo en cuenta que puede ser por otras cosas, ¿cierto? O sea, también a veces hay cambios de memoria que pueden ser esperables o que a todos nos pasa. Entonces, frente a la duda, consultar, ¿cierto? Y sobre todo cuando vemos que nuestra capacidad de realizar nuestras actividades y ahí pensando ya las más complejas, ¿cierto? Que probablemente al inicio las más básicas no van a estar afectadas, pero quizás sí estoy siguiendo una noticia y me cuesta comprenderla, o estoy trabajando, estoy activa laboralmente y hay ciertas partes de mi trabajo que me están costando, ¿verdad? Y alguien lo está notando, ir y preguntar. ¿Y eso, hay alguna edad en la que hay que empezar a poner más atención? O sea, hay un factor de riesgo por la edad y por eso los exámenes preventivos de adulto mayor incluyen siempre los screening cognitivos. Entonces, pero no es una obligación, o sea, no es que una persona cumpla 65 años y tenga que hacerse un examen de memoria, no es la idea. Pero sí hay que ir mirando y sobre todo creo que ahí nuestro rol también como profesional y como fonoaudióloga es también generar estos espacios también de conversación para también saber qué es lo esperable porque justamente al asociarlo con el envejecimiento aparecen muchos mitos. Entonces, frente a cualquier queja de memoria, está el susto, ¿cierto? Y la idea de que esto puede ser algo muy grave y a veces también tiene que ver con otros factores. Perfecto. Paulina, una última pregunta tiene que ver con el caso de alguien que nos escribe y dice que tiene antecedentes familiares, de familiares con demencia, y en ese caso puede hacer algo desde más joven para fortalecer el cerebro y evitar sufrir de demencia, o es algo inevitable. O sea, el factor genético es uno de los factores que pueden predisponer a que uno desarrolle una demencia, pero claramente eso también va a depender de los factores personales que uno tenga. Ya, así como dijo Yenan al principio, si uno, por ejemplo, dentro de los factores tiene una escolaridad más alta, eso quiere decir que tiene una reserva cognitiva mayor, que además, por ejemplo, es una persona que es activa, por ejemplo, físicamente, que tiene una buena alimentación, dentro de muchos otros factores que también van a propiciar que uno a estadios más avanzados llegue como más preparado a nivel como de reserva cognitiva, claramente también va a tener esos factores como protectores. ¿Ya? Entonces no es lineal de que yo tengo un familiar con demencia, yo voy a tener demencia. ¿Ya? Eso es algo que hay que tener en cuenta y que claramente uno lo que yo he escuchado y que dicen en general los médicos es que si tengo ese familiar, o sea, voy a tener que quizás estar más atento. ¿Ya? Pero claramente, como dije, uno va a tener factores protectores también. Eso creo yo. Sí. Vamos a dar espacio para una última pregunta que llegó por el chat y ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Es un comentario un poco largo. Dice, hace un mes mi suegra está en nuestro hogar ya que mi suegro se encuentra hospitalizado por COVID. Ella en este momento recuerda lo que pasa con su esposo y está súper durante el día, pero en otras ocasiones pareciera que vive en el pasado. Todos los días nos pide que la llevemos donde su mamá y ella falleció ya hace muchos años. Mi suegra se enoja con nosotros y no sabemos en ocasiones qué hacer, ya que a diario se quiere ir y se produce una discusión entre ella y mi esposo, ya que ambos se frustran y no saben qué hacer. No sé si pudieras comentar esa situación, cómo manejarlo en general. Ahí esa sería una buena instancia para pedir la consejería médica, ¿cierto? O sea, tratar de instar a que pueda ser vista por alguna médico, que por lo general los neurólogos, las neurólogas, también hay neurólogos más formados en demencia que podrían apoyar el caso. Eh, es ahí hay que ver, porque si es tan repentino, como que pasó de un estado sin dificultades a un estado de desorientación mayor, es bueno saber si lo que está ocurriendo es efectivamente algo de este tipo o otro tipo de dificultad. Y tratar de, por mientras, ¿cierto?, que logran esa consulta, favorecer como espacios de calma, de tranquilidad, de actividades que sean satisfactorias, ¿cierto? Para bajar un poco la ansiedad que genera cuando ella quiere, seguramente desconoce o no quiere estar en el espacio. Pero ahí es súper importante tener la directriz médica para saber qué es lo que está generando estos episodios. Y complementar, Paulina.
Sí, ahí yo creo que también hay que tener en cuenta, por lo que describe, que es una persona que la cambiaron de su casa. Ya al tener ese cambio, claramente cualquiera se desorienta. Cambiaron los horarios, cambiaron el lugar donde se despierta, o sea, yo en general, por ejemplo, cuando uno va de visita a una casa y se despierta, uno se desorienta, y esto vivirlo todos los días claramente aumenta eso. Va a aumentar también estos episodios de desorientación, el que además ella sabe que su esposo, por ejemplo, no está con ella, ya que es una persona que también es un como pilar o un pie a tierra, de cierta forma, una persona con la que ya lleva mucho tiempo viviendo. Entonces, al final fueron dos factores que la sacaron de su día a día, de lo que era su vida, y eso claramente va a afectar a cualquier persona. Si lo vemos además en una persona mayor, eso se extrapola mucho más, y además lo otro, la angustia. Ya, yo creo que sobre todo este año, ya desde que empezó la pandemia, hemos visto mucha mayor desorientación, ya angustia, aspectos emocionales que están afectando la memoria y otros de los aspectos cognitivos. Entonces acá hay una suma de varios factores y por eso estoy súper de acuerdo con lo que dijo Yenan, de que es oportuno que quizás sea evaluado por un profesional, ya un médico que pueda ir diferenciando. Esto es algo que es anímico, esto es algo que es por el cambio de casa, es porque el esposo no está con ella, porque está hospitalizado y le genera una angustia. Entonces es algo que tiene muchas esferas dentro de lo que le está afectando y quizás no solamente es por una demencia, que es lo que ya está pensando. ¿Ya? Entonces... Súper. Yenan y Paulina, les vuelvo a agradecer por haber estado hoy día con nosotros. Hay varias preguntas más que llegan en el chat, además de comentarios de agradecimiento y felicitaciones. Las preguntas que quedan, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero les agradezco. No sé si hay alguna forma de comunicarse con ustedes por otro lado. Si es así, lo podemos compartir a través del chat. Mientras tanto, yo les quiero, como les decía, agradecer. No sé si quieren dejar algún último muy breve mensaje antes de cerrar. Yo creo que primero, bueno, agradecer la instancia del Colfono y de Hospital Digital que nos dio para un poco visibilizar el rol fonoaudiológico. Yo creo que ya se ha visto como que estamos marchando en esto, estamos cada vez más visibles también por el plan Demencia. Todavía nos queda. Ya nos queda y yo creo que un poco nuestro objetivo también es ir empoderando un poco a la gente y educando de cuándo es bueno consultar, ya que fue una justo de las primeras preguntas que nació cuando consultar quizás con fonoaudiología o con un médico. Ojalá consultar lo antes posible. O sea, si ya están sospechando que acá, por ejemplo, el caso de que podría o no podría ser una demencia, consultar a la atención primaria o a la atención terciaria que les corresponda y que sea ojalá la derivación fonoaudiológica lo más precoz posible. Yo creo que ese sería como quizás un mensaje que yo daría, no sé, Yanan. Sí, de acuerdo con lo que manifiesta Paulina, agradecerles la instancia y también seguir en esto que permite también promover también los derechos de las personas con demencia a la atención, al trabajo, siempre en respeto de su autonomía y sus derechos fundamentales, que no se pierden por que la persona tenga un cuadro de este tipo. Creo que eso es súper importante y que como sociedad lo tomemos en cuenta y lo empecemos a trabajar qué significa eso. Muchas gracias nuevamente por las explicaciones y los consejos que nos entregaron. Y ahí agradecemos también a todos quienes se conectaron el día de hoy. Les recuerdo que el video de esta entrevista estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Ahí aparece el link. Les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y se enteren de nuestras próximas charlas en línea y otras informaciones. Y para el próximo martes 22 de junio a las 14 horas, los invitamos para hablar de un tema que sabemos muchos están esperando. Lo estuvimos anunciando hace un par de semanas en nuestras redes sociales. Tiene que ver con la dermatitis atópica. Y allí vamos a tener consejos de un dermatólogo para evitar su exacerbación. Así que gracias nuevamente y hasta el próximo martes.